Biblias en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. El versículo 1 nada más. Primera de Corintios 12, 1, San Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Te damos gracias, oh amado Dios, y te pedimos, te suplicamos que puedas hablar a nuestras vidas. Instrúyenos, enséñanos y que sea acorde con tu Espíritu Santo, Señor. Edifica tu iglesia. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, amén y amén. Hoy estaremos estudiando el tema el don de lenguas, de acuerdo a como San Pablo nos lo explica en la primera carta a los Corintios. Aunque son 12 dones, no vamos a tocar los otros, solamente el don de lenguas, el don de lenguas. Es lo que me pidieron que explicara y es lo que estoy tratando de dar un compendio bíblico acerca del tema. Prácticamente la pregunta es, ¿dónde, cuándo debo de hablar en lenguas? ¿Dónde y cuándo debo de hablar en lenguas? Y antes de entrar ahí tendremos que hacer una pequeña diferencia, que algunos se oponen a esta exposición. Algunos grupos no hacen distinción entre el hablar en lenguas como evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo y el don de lenguas. Algunos piensan que no hay diferencia, que es lo mismo, que el hablar en lenguas como evidencia de que la persona es bautizada con el Espíritu Santo no tiene diferencia con el don de lenguas. Yo pienso que sí, porque lo que explicábamos el miércoles pasado acerca de lo que ocurrió en el día de Pentecostés fue algo especial de parte de Dios, profetizado, por cierto, por Joel, para que el mensaje de las maravillas de Dios fuese escuchado en las diferentes lenguas de los que estaban ahí presentes. Eso es lo que hemos explicado. Ahí habían de muchas partes de todo el mundo y cada uno de ellos les oía hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. En otras palabras, los que hablaban español, a ver si quitamos este encajonamiento, los que hablaban español oían que los que estaban los 120 hablaban de las maravillas de Dios en español. Los que habían de Francia estaban oyendo en francés. Los que habían ingleses oían en inglés. Los que habían venido de la Galia, es decir, judíos que estaban esparcidos por todo el mundo y que habían ido a adorar a la fiesta del Pentecostés, oían hablar a estos galileos en sus propias lenguas, en sus propios lenguajes, en su propio idioma. Ahora, el punto está que ellos ahí fueron bautizados con el Espíritu Santo. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo que fueron bautizados con el Espíritu Santo, recibieron allí el don de lenguas. Recibieron el don de lenguas. Estos 120 estaban en ese momento por el Espíritu siendo usados con el don de lenguas, porque estaban dando el mensaje, porque el don de lenguas tiene un propósito: dar el mensaje claro y específico en la lengua que la persona entiende de manera sobrenatural.
de manera sobrenatural. Entonces, el dilema es que, por ejemplo, si nosotros solamente somos hispanos, ¿por qué tendríamos que hablar en lenguas? Dar un mensaje en lenguas, siendo que todos somos hispanos. Eso es lo que prácticamente es el meollo de la pregunta, que si todos somos hispanos, ¿por qué el Espíritu tendría que dar una vuelta de primero dar el mensaje en lenguas a alguien y que la misma persona lo interpreta al español? Como que no tiene sentido aparentemente de que el mensaje viene en lenguas y de todas maneras se va a interpretar al idioma nuestro, que es el español, y la persona que está hablando en lenguas habla el español, y los que están ahí todos hablan español. Estoy hablando entre nosotros que somos hispanos. Entonces, como que no tiene sentido, y eso es lo que me planteó la persona. ¿Cree usted que tiene sentido de que si todos hablamos español, por qué el Espíritu tendría que dar un mensaje en lenguas y luego la misma persona interpretarlo al español, el mensaje en lenguas? Esa es la pregunta que yo tengo en mesa, esa es la pregunta que estoy tratando de responder. Entonces yo me he quebrado un poco la cabeza acerca del tema, y lo que pienso es que allá en el Pentecostés, por ejemplo, ellos, los 120, de forma sobrenatural recibieron el don de lenguas para dar el mensaje en la lengua específica de cada uno de los asistentes ahí a la fiesta del Pentecostés. Ahora, fíjense ustedes algo. Algunos decían que ellos estaban ebrios, que estaban borrachos. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos hablaban en otras lenguas que aquellos no entendían, por ejemplo, el que estaba hablando en francés y aquel había venido de España, no entendía y pensaba que estaba borracho por lo que estaba diciendo en lenguas. Entonces, el otro aspecto, yo no sé, quizás la fonética. Algunas veces la fonética puede cambiar, porque la lengua de uno original uno la habla bien, pero la lengua de otro país, aunque uno la aprenda, no la aprende exactamente como es. Pero esos son detalles que nada más alguien argumenta. El punto está de que ahora, ¿por qué habría que dar un mensaje en lenguas, o por qué tendríamos que hablar nosotros en lenguas? Y que al final San Pablo nos va a dar un consejo donde dice: no prohíban hablar en lenguas. Es decir, uno tiene el derecho de hablar en lenguas. Es un regalo que el Señor le ha dado al creyente, de hablar en lenguas para adorar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Entonces, la gran pregunta entonces sería nada más: ¿dónde y cuándo hacerlo? ¿Dónde y cuándo hacerlo? El hablar en lenguas. De hecho, por ejemplo, yo llego así rápidamente a la conclusión que uno debería hablar en lenguas cuando está adorando a Dios, especialmente a solas. Esa es una de mis propias conclusiones, de que cuando estoy adorando a Dios y claro, uno se emociona tanto adorando a Dios, entra en la presencia de Dios y entonces no haya en su idioma qué decirle a Dios. Y entonces dice San Pablo en la epístola a Romanos que el Espíritu viene a auxiliarnos, porque nosotros no sabemos qué decir, pero el Espíritu sí sabe lo que tenemos que decirle, y entonces es cuando empezamos a hablar en lenguas. Entonces, pero luego la gran pregunta es, y aquí es donde vamos a empezar nosotros, es, por ejemplo, en una reunión como la que tenemos hoy, un culto general, ¿sería bueno que nosotros empezáramos a adorar a Dios en lenguas? Eso es lo que vamos a tratar de contestar. Si tenemos que hablar en lenguas cuando estamos adorando a Dios, o si simplemente yo vengo y estoy hablando en lenguas, que San Pablo luego va a decir: habla para ti solo, habla para ti solo. Si no hay quien te interprete las lenguas con las que estás adorando a Dios, simplemente adóralo tú solito. Pero el detalle está que yo lo que he visto es que mucha gente que habla en lenguas quiere hablar en lenguas, pero para llamar la atención sobre sí mismos, y no para exaltar a Dios, y no para glorificar a Dios, sino para darlo como una evidencia de madurez espiritual. Y yo voy a demostrar en esta noche que hablar en lengua no es ninguna evidencia de que usted es espiritual, ni mucho menos de que es maduro espiritual. De hecho, habrá mucha gente que habla en lenguas que va a ir a parar al infierno. Parece que no se oyó. Habrá mucha gente que se equivocó, que pensaba que por hablar en lenguas ya era y no era. Ya era y no era. Bueno, comencemos entonces. ¿Qué les parece? Pablo, número uno, no quería que los hermanos, es decir nosotros y los corintios,
ignoraran puntos importantes sobre los dones espirituales, entre los cuales estaba el don de lenguas. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:14, el apóstol San Pablo dice, esto no prendió, pero ahí vamos a ver cómo salimos. Además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Hablando de la diversidad de los dones, pero en todo lo que es el capítulo 12, 13 y 14, 12, 13 y 14, San Pablo aborda este tema. Por supuesto, no podemos leer toda esa parte de la Biblia, es extensa, pero creo que quizás cuando llegamos al capítulo 14 sí valdría la pena cuando dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Por ejemplo, en este momento yo estoy profetizando. Predicar, enseñar es profetizar. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El mensaje de Dios es para exhortar, edificar y consolar. Aleluya. El Espíritu en este momento me trae algo a mi mente y quiero decírselos. Cada vez que nos paramos en un púlpito hay dos objetivos a alcanzar, dos propósitos a alcanzar. Uno es evangelístico, es decir, alcanzar almas para el Señor. Y el otro es edificar la iglesia. Es decir, uno es de carácter evangelístico y el otro es para edificar a la iglesia. Entonces, un predicador llamado por Dios y que se para en un púlpito bajo la dirección del Espíritu Santo, tiene ese doble objetivo: ganar almas. El propósito es ganar almas. Y segundo, edificar la iglesia. Es decir, son como dos remos que se llevan a la hora de predicar, donde estoy llevando el mensaje para que el inconverso se convenza que solo hay un Salvador que se llama Cristo Jesús, que hay un problema que se llama pecado y que solo Cristo lo puede resolver. Solo Cristo lo puede resolver. Y el otro es edificar la iglesia. Edificarla, ¿por qué? Porque hay mucho que aprender todavía en el camino del Señor y de la palabra del Señor, aplicarlo a nuestra vida. Entonces, si no se cumplen esos dos propósitos, no estamos predicando, no estamos enseñando la palabra, predicando la palabra tal como es. Ahora, cuando San Pablo dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. De tal manera que cuando alguien da un mensaje en lenguas, escuchen bien, el mensaje en lenguas debe tener los mismos tres objetivos que San Pablo está presentando aquí: edificar, exhortar y consolar. Edificar, exhortar y consolar. Edificar, exhortar y consolar. Entonces el mensaje en lengua no es para que te vienen días mejores, que dice el Señor que te va a dar una casa nueva, que dice el Señor que lo mejor está por venir. Yo no veo ahí un mensaje que sea de edificación, exhortación y consolación. No. Es decir, eso tiene que ver con teología de prosperidad, pero no tiene que ver con un mensaje que viene de lo alto de manera espiritual, dado por el Espíritu. En la carta a los Corintios, Pablo describe un giro importante, un nuevo concepto sobre el propósito del don de lenguas en la iglesia. De manera indirecta, él manifiesta que la manifestación que se dio en el día del Pentecostés, allá, cuando aquellos 120 hablaron en lenguas, era de carácter, número uno ahí, evangelístico. Es decir, el punto ahí, y vamos a ver los resultados. 3,000 almas vinieron a los pies del Señor. En ese mensaje de Pedro, después de que estos hablaron en lenguas y que la gente oyó de las maravillas de Dios. Oyó de las maravillas de Dios, porque tenemos un Dios maravilloso. Y cuando oyeron de las maravillas de Dios, 3,000 almas se rindieron a los pies del Señor. Observen ustedes. Ahora San Pablo le da un enfoque un poco diferente, donde el don de lenguas también sirve para edificar a la iglesia.
Y aquí es donde prácticamente yo digo que a lo mejor sí, aunque habemos solamente personas que hablamos español, pero puede darse un mensaje en lenguas. ¿Para qué? Para que veamos que en realidad lo que viene de arriba, que no es la persona quien lo ha preparado, que no es la persona la que está dando ese mensaje, sino que el mensaje tiene como origen a Dios. ¿Entendió? Es decir, cuando alguien viene y habla en lenguas, pero que sean lenguas del Señor, y que la interpretación sea de Dios, que no se lo esté ni imaginando ni que lo esté inventando, porque hay personas que se inventan o que están tratando de decirnos lo que ellos creen que está diciendo el que está hablando en lengua, y anda más perdido que saber qué. Y que ahí hay que tener mucho cuidado, porque las cosas de Dios se respetan, lo de Dios es reverente. Y tenemos que reverenciar las cosas de Dios. Es decir, si alguien está dando un mensaje y está interpretando y lo que está diciendo no es lo que el Espíritu dice, está falseando la palabra. Está falseando la palabra. Es decir, está, ¿cómo podríamos llamarlo? Está cometiendo un terrible problema porque está dando un mensaje equivocado de lo que Dios quiere que se diga. Así que yo debería tener mucho cuidado a la hora de interpretar y de quererme de la llevar, que tengo el don de interpretación y que no lo tengo y simplemente me estoy imaginando o inventando lo que la persona está hablando en lengua, o que yo mismo estoy hablando en lengua y yo mismo me lo estoy autointerpretando, porque se puede dar eso, que la persona tenga el don de hablar en lenguas y el don de interpretación. Pero si la persona no lo tiene y simplemente está inventando, se está metiendo en grandes problemas con Dios. Porque ahí estamos pisando un terreno delicado, que es el terreno del Espíritu. Y usurpar la autoridad del Espíritu, para que simplemente me vean a mí como el gran vaso, el gran instrumento por el cual Dios habla, por el cual Dios da a conocer su mensaje. Ese es el problema, ese es el problema que tenemos. Ese es el problema. Bueno, miren ustedes lo que dice aquí. Porque el que habla en lenguas, dice Pablo, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando uno está leyendo estos pasajes, debe aprender a diferenciar cuando Pablo está hablando del don de lenguas y cuando Pablo está hablando del hablar en lenguas como señal o evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, es decir, hay dos cosas diferentes. Y la persona que ha sido bautizada con el Espíritu Santo, prácticamente es lo que tiene son palabras, frases, nada más de cierta lengua, que es con las que adora y alaba a Dios. Con las que adora y alaba a Dios, con lo que le dice a Dios ciertas cosas. Pero el don de lenguas es diferente. El don de lenguas es fluido. En el don de lenguas la persona no está repitiendo la misma frase, no está diciendo lo mismo, sino que el don de lengua es como que está hablando un lenguaje, un idioma. Aleluya. Por eso uno puede darse cuenta inmediatamente si alguien realmente está dando un mensaje en lenguas, que es el don de lengua, o simplemente está fingiendo que está dando un don, porque está usando el don de lenguas equivocadamente. Porque si vamos a suponer que simplemente está diciendo, voy a decirlo en español lo que la persona está diciendo, que está diciendo nada más, y veréis mi gloria. Y dice el que está interpretando en inglés, y veréis mi gloria. Y luego vuelve a decir, y veréis mi gloria. Que algún día estarás en el cielo y veréis mi gloria, y tenés que andar en santidad aquí en la tierra y veréis mi gloria. Este está perdido más que una burra vieja, porque la persona solamente está diciendo y veréis mi gloria, y aquel está diciendo otras cosas, porque ¿cómo va a estar diciendo una frase siempre cosas diferentes? ¿Entendió? Y entonces yo, perdone, voy nada más a imitar y con mucho respeto y permiso del Espíritu. Arribirí, que dice el Señor, arribirí, que tienes que caminar en santidad, que arribirí, que si no verás al Señor, que ¿Cómo es cierto que la misma palabra significa tantas cosas? ¿Me están oyendo? Y yo lo he visto, yo lo he oído. Y la misma persona está hablando y está diciendo cosas diferentes, y la misma palabra dice, y la misma palabra dice, y la misma palabra. ¿Será correcto eso?
Aleluya. Así como aquel que fue al restaurante y pidió frijoles. Él quería comer algo diferente, pero vio que decía beans. Y dijo, le señaló. Y entonces volvió y vio que aquel le dijo, one more time. Y le dijo, ¿quiere otra cosa? Le dijo, one more time. The same. Y le volvieron a servir otro plato de frijoles. Ahí es donde yo con respeto me detengo. Que ha habido mal uso del don de lenguas. Un mal uso del don de lenguas. Dice Pablo, si habla alguno lengua extraña, aleluya, y si no hay intérprete, lo dice en el capítulo 12, versículo 10, y si no hay intérprete, si alguno habla en lengua extraña y no hay intérprete, que se calle. Porque allá en 1 Corintios 12:10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua. Diversos, es decir, el que tiene el don de lenguas, escuchen por favor, no solamente habla una lengua, tiene diversos géneros de lengua. Yo lo digo con respeto, pero yo creo que hasta este momento yo no he escuchado a alguien que realmente tenga esa diversidad, ese don de lenguas tal como San Pablo lo presenta aquí, que es diversidad, es decir, va a darme un mensaje en ruso, en chino, en tailandés, en congolés, en cualquier idioma, germano, lo que sea, porque tiene el don de lenguas. El don de lenguas. Aleluya. Bueno, lo primero que establecemos es que San Pablo dice que el don de lengua se puede usar en la iglesia solo y cuando hay un intérprete. Intérprete. Solamente cuando hay un intérprete. Que si no hay intérprete, dice Pablo, se tiene uno que callar. Y saben ustedes que hay algo especial, porque yo vengo en estos 43 años de servirle al Señor, que cuando una persona está dando un mensaje en lenguas, que está siendo usado con el don de lenguas, automáticamente el Espíritu calla a toda la congregación. Eso es lo primero que yo he visto, que cuando realmente es el Espíritu, medio mundo guarda silencio. Solamente aquellos que no son enseñados en la Biblia también están hablando en lenguas a la par del que está dando el mensaje. Es decir, si alguien está dando un mensaje en lengua, yo estoy adorando a Dios en lengua, yo debería, ¿cómo? Callarme, para que el mensaje del don de lengua lo escuche toda la congregación, inclusive yo mismo puedo escucharlo. Ahora, el que está dando el mensaje en lenguas, el don que tiene, está siendo usado con el don de lenguas, si después de hablar unas cuantas frases ve que nadie lo interprete, hasta ahí llega, ahí se calla, a menos de que él mismo tenga la interpretación. Y toda la congregación debería oírlo para ser edificado con el mensaje en lenguas. Eso es lo que San Pablo está diciendo. Si alguien está hablando en lengua y no hay intérprete. Ahora, esto para mí no tiene que ver con el aspecto de adorar a Dios en lenguas, pero ahí es decir, voy a decirlo de esta manera. Yo creo que cuando estamos adorando a Dios, yo puedo adorar a Dios en lenguas, pero lo que tengo que hacer es hacerlo para Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Es decir, que no voy a estar gritando como loco, hablando en lenguas como loco, para que todos me escuchen que estoy hablando en lenguas, sino que ahí, entre él y yo, estoy hablando en lenguas y estoy adorando a Dios en lenguas, que la persona que está a la par mía ni escucha. Es decir, ¿por qué la persona que está a la par mía tendría que oír de lo que yo estoy ahí adorando a Dios en lenguas? ¿Por qué tendría que oír? ¿Solamente para que piense que soy espiritual? ¿Me están oyendo? Entonces, yo no prohíbo a nadie que hable lenguas. Lo que digo es que ahí usted se está edificando, su espíritu se está edificando, y usted tendría que hacerlo lo más en silencio posible. Derrámese delante de Dios, pero se pone eso es desorden, porque la misma Biblia nos va a decir al final que todo tiene que hacerse con orden.
Aleluya. Aleluya. Bueno, si algunos iban a hablar en lengua, dice Pablo, lo deberían hacer por turno. Y dice que no más de 2 o 3. Y con un intérprete. Y si no había quien interpretara, dice Pablo, 1 Corintios 14, 27, 28, miren lo que dice. Lo que San Pablo dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Yo no estoy enseñando algo que no está en la Biblia. No les estoy enseñando algo que no. Aleluya. Yo he tenido el privilegio que Dios me ha llenado con su Espíritu Santo. Tengo el privilegio de adorar a Dios en lenguas. Inclusive Dios me ha dado mensajes en lenguas y Dios también me ha permitido interpretar lenguas. El Espíritu ha venido sobre mí más de alguna ocasión. Y el Señor me ha levantado para interpretar lenguas. Es decir, yo no estoy en contra de los dones. Lo que quiero nada más es aclarar cómo se debe usar. De la manera que la Biblia enseña que se debe usar. Aleluya. Bueno, entonces, nuevamente se presenta la intención de que el don de lenguas no solo sea una experiencia extática, individual, sino que tiene que ser para el beneficio de la iglesia. Cuando viene alguien a darnos un mensaje en lengua es para el beneficio de la iglesia. Y por eso es que San Pablo dice, no es para que tú exhibas de que el Señor te usa con el don de lengua. No es para levantar tu nombre ni tu imagen, sino que es para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesús. Yo hasta el momento lo que más veo es que gente que habla en lenguas simplemente lo hacen para querérsela pintar de más espirituales, de más cristianos, de que son mejores que los demás y que apártense que aquí va el gran espiritual. No, eso no es para esto. Porque en primer lugar, toda la gloria y toda la honra le pertenece al Señor y todo lo que se hace aquí es para honrar el nombre del Señor. Entonces, en la iglesia fue dada la capacidad de hablar en lenguas. Es decir, el Señor nos ha dado eso para los que son bautizados en el Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Y cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, no necesita decir mucho en lengua. Una palabra, 2 palabras que diga, es evidencia que usted ya fue bautizado con el Espíritu Santo. Porque ese lenguaje no es para comunicar un mensaje, sino para adorar a Dios y como una evidencia que usted recibió el bautismo. Aleluya. Pero Pablo afirma que no todos tienen el don de lenguas. Y de hecho, en este tiempo hay muchos cristianos que no saben lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos. Si yo preguntara en esta noche aquí, ¿cuántos de ustedes son llenos del Espíritu Santo, que han hablado en lenguas como evidencia de que el Señor los ha bautizado? Les aseguro que son muy pocos los que van a levantar su mano. La gran mayoría no han sido bautizados en el Espíritu Santo. O por lo menos usted cree que no ha sido bautizado porque no ha hablado el gran montón de lenguas. Pero en realidad usted estuvo derramando su espíritu y usted estuvo ahí con la lengua trabada y ni cuenta se dio que el Señor lo bautizó con el Espíritu Santo. Aleluya. Dice Pablo, ¿acaso hablan todos en lenguas? No, porque el don de lenguas, tal como lo decimos, es que un don, donde el Señor, el Espíritu Santo, lo reparte soberanamente. Y aquí quiero detenerme. Cuando digo que Él es soberano, es que Él lo da a quien Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere. Aleluya. Entonces, pastor, ¿y entonces por qué siempre los mismos son los que están hablando en lenguas? Simplemente yo pienso que algunas veces se apropian de que esto es mío, es mi don. Es mi don.
Y algunas veces porque nadie más se presta para ser sensible al Señor. Entonces, y como nadie más se presta para ser sensible al Señor, el Señor tiene que seguir usando al mismo burro. Aleluya. Es decir, porque no hay nadie. El asunto está que yo tengo que venir dispuesto para que Dios me use como Él quiera, para honra y gloria de su nombre. Bueno, el apóstol Pablo señala con claridad que los dones son repartidos soberanamente por el Espíritu Santo y que no todos tienen los mismos dones. No todos tienen los mismos dones y no debería ser común que la persona siempre sea usada con el mismo don. No debería ser común. Por eso, cuando usted dice, hermano, vamos a ir, el hermano tiene el don de sanidad. ¿Cómo que el hermano tiene el don de sanidad? Si los dones son del Espíritu. Los dones son del Espíritu. El hermano tiene el don de sabiduría. No, los dones son del Espíritu. Pero algunas veces, como digo, el Espíritu Santo usa al que está dispuesto para ser usado para la gloria de Dios. Bueno, continuemos. Entonces, el don de lenguas, escuche bien lo que voy a decirles, no debería ser usado para medir la madurez de los creyentes. ¿Qué es lo que comúnmente nosotros pensamos? Que porque oímos hablar en lengua, ya lo consideramos maduro, espiritual, lo consideramos en un nivel arriba de nosotros, y eso no es cierto. Puede ser que aquel que nunca ha hablado en lenguas tenga una madurez espiritual más que el que está hablando en lenguas. Y puede ser que aquel que nunca ha hablado en lenguas tenga un nivel espiritual mejor que aquel que está hablando en lenguas. Entonces, el hablar en lengua no es indicativo ni señal que la persona sea espiritual. Recordémonos que el mismo Señor dijo que en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hablé lenguas. Y el Señor le va a decir que no le conoce. Y hasta le va a decir, Señor, en tu nombre profeticé. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Y otro va a venir y le va a decir, en tu nombre eché fuera demonios. Y el Señor le va a decir, no te conozco. Porque más importante que los dones espirituales es ser salvo, ser hijo de Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora, cuando un creyente, y aquí viene una parte bien interesante, estaremos en el capítulo 13 de Corintios. Cuando un creyente pretende usar el don de lenguas sin amor, o usar cualquier don, no solamente lenguas, sanar en el nombre de Jesús los enfermos sin amor, predicar la palabra sin amor, enseñar sin amor, interpretar lenguas sin amor. Dice San Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladasen los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Porque el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Oigan, habladores de lenguas, rencorosos, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y algo más que dice San Pablo, el amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Es decir, habrá un momento en que ya no va a haber mensaje, ya no va a haber predicación. La profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, entonces, pastor, lo que San Pablo está diciendo es que los dones no son importantes. No. Pablo dice que prioricemos el amor, que lo prioritario debe ser el amor, el amor. Es decir, el fruto del Espíritu. La persona no es salvo tanto por tener dones, sino por mostrar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Si usted no ama, usted no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es lo que hemos estado estudiando en las clases, en los hogares. Que lo más importante y la evidencia que usted ha nacido de nuevo y la evidencia que conoce a Dios es que usted es una persona así como, mire, se le ve la cara bien amorosa. Aleluya. Si usted no tiene amor, usted no es nada. ¿Por qué no se lo dice al que tiene la par ahí? Si no tenés amor, vos dígale, no eres nada. Y aunque hables en lenguas, y aunque dances que se te cae el pelo, pero si no tienes amor, no sirves para nada. Es decir, en otras palabras, ¿de qué sirve que dance y que se me caiga hasta el pelo danzando y que hable en lenguas? Y solo regañando a la mujer ando todo el tiempo. Y la ando llamando inútil. Inútil, semejante inútil, apúrate. ¿Cómo es posible que usted, que acaba de adorar a Dios en lengua, le esté diciendo a su mujer inútil? O usted, hermana, que habla en lengua y que le diga a su marido, ¿cómo es que le dice? ¿Ah? Animal. Apúrate, animal. No, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. O sale agua dulce o sale agua amarga. Aleluya. Aleluya. Entonces, no, pero yo quiero poner esto claro. Lo prioritario se llama amar, pero sin dejar de buscar los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales son para edificar la iglesia. O sea, yo tengo que entender que yo me voy a identificar como cristiano porque amo. Pero a la par de ello, yo debo pedirle al Señor que me use para su obra, que me dé algún don, aunque sea el de chisme, ¿no? Ah, no, ese no. Ese es don del diablo. Aleluya. Aleluya. No, yo debo pedirle al Señor que me use, Señor, aquí estoy. A la hora que quieras usarme, Espíritu Santo, aquí estoy. Cuando quieras usarme con el don de lenguas, úsame. Cuando quieras usarme con el don de interpretación, úsame. Cuando quieras, oiga bien, y esto no tiene nada que ver con el bautismo, porque lo que yo aprendí en mis primeros años de ministerio era de que solamente las personas que eran bautizadas eran los que eran usados con los dones, y usted está totalmente equivocado. Los dones no tienen nada que ver con el aspecto del bautismo en el Espíritu Santo. Los dones el Señor los reparte sobre los creyentes, sobre la iglesia. Usted puede tener el don de sabiduría, usted puede tener el don de fe, usted puede tener el don de hacer milagros, el don de ciencia, etcétera, etcétera. El don de lengua es nada más uno de los dones. Es uno nada más. Aleluya. Pero en aquel tiempo a mí me enseñaban que solamente las personas con el bautismo eran usados con los dones. Así que los demás pensaban que no. Yo creo que sí, que Dios los puede usar. Porque insisto, el bautismo en el Espíritu Santo, algunos de ustedes lo tienen sin saber que lo tienen. Han sido bautizados y ustedes ni cuenta se dieron que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Alaben a Dios en esta noche.
Pablo, en este capítulo 13, introduce la oración condicional, que las lenguas, que si ahora hay lenguas, las lenguas cesarán. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen que allá en el cielo vamos a hablar en lenguas? ¿Vamos a hablar en lenguas en el cielo? ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a hablar en lenguas en el cielo? Contesten. Porque en el cielo todos hablaremos el mismo lenguaje. Así que no va a haber necesidad de hablar en lenguas ni que nadie interprete, porque seremos prácticamente iguales antes que viniera la confusión de Babel. Porque las lenguas aparecieron cuando el hombre quiso llegar al cielo con la torre de Babel, y ahí el Señor confundió las lenguas. Pero antes de eso había una sola lengua. Una sola lengua. Ahora, ¿qué idioma vamos a hablar en el cielo? Shalom dice hebreo, aunque está comprobado que el primer idioma que existió fue el sánscrito. El sánscrito fue el primer idioma. ¿Y que, por qué razón? Porque en todas las lenguas se han encontrado elementos del sánscrito. En todas las lenguas hay palabras del sánscrito. Así que se cree que el primer idioma fue, que se hablaba ahí por ese lado ahí de Irak, Mesopotamia, era el sánscrito, y que de allí se derivaron todas las lenguas. Así que algunos teólogos opinan que allá en el cielo lo que vamos a hablar es el sánscrito, que de ahí salió el hebreo, salió el arameo y los otros idiomas también. Sea lo que sea, el punto es que vamos a hablar un solo idioma allá en el cielo. Y que no nos vamos a quedar en la luna cuando nos dicen alguna palabra y va a andar al niño de intérprete. ¿Verdad? No, vamos a entender y saber lo que todo, porque va a hablar. Por eso que dice San Pablo, las lenguas van a cesar, la profecía va a cesar, todo va a cesar, y lo único que va a permanecer es el amor. Bueno, otra parte interesante es que San Pablo dice, siempre en el 14:2, que el que habla en lenguas, bueno, pero antes de pasar ahí, algo. Hay cosas temporales y hay cosas eternas. Y entre lo temporal y lo eterno, uno debe preferir darle prioridad a lo eterno. Por ejemplo, ¿las lenguas son eternas o son temporales? Son temporales. ¿El amor es eterno o es temporal? Es eterno. Entonces, ¿a qué deberíamos de darle nosotros prioridad? Al amor. Pero eso que le demos prioridad al amor no significa que no le vamos a dar cierta importancia a lo temporal espiritual, que son lenguas. Es decir, si el Señor ha dejado eso como una bendición para mi vida, ¿por qué no aprovecharlo para la edificación de la iglesia del Señor? Porque aquí quizás me detengo un pequeño segundo. Yo tengo un amigo mío que cuando él predica muchas veces, de repente habla en lenguas, y platiqué un día con él y le dije, mira, ¿por qué cuando tú estás predicando? Yo ya sé que me has dicho que es porque tú sabes que a los hermanos les gusta que hables en lenguas cuando estás predicando, que los hermanos se emocionan y algunos empiezan hasta a mover la cabeza cuando empiezas a hablar en lenguas. Le dije, pero además de eso, ¿por qué lo haces? Me dijo él, mira, el punto está que algunas veces me dice, cuando uno está predicando, y eso es verdad, uno tiene una guerra. No solamente está luchando muchas veces con los espíritus del diablo, los espíritus demoníacos, ángeles caídos, que traen una opresión, pero algunas veces inclusive uno está peleando hasta con la misma gente que está presente, que tienen una cara endiablada. Estoy hablando bien en serio.
Y que se te queden viendo como que quieren destruirte, como que quisieran pararte, como que quisieran desubicarte de lo que estás diciendo. Es decir, esas son guerras reales que se viven en la... Entonces, uno puede ver el rostro de la persona, que es como un bloque, que la palabra no penetra, la palabra no entra. Es decir, que hay escepticismo, hay incredulidad, hay apatía. Es decir, la palabra no está penetrando en la mente de esa persona, porque el diablo bloquea la mente. Porque para quienes está oculto el evangelio, para aquellos a los cuales el diablo les ha cegado el entendimiento. Es decir, mientras se está predicando la palabra del Señor, el diablo hace un trabajo en la mente de bloquearla, de poner una pared para que la palabra no penetre. Y uno puede ver en el rostro de la persona cuando la palabra está penetrando, cuando la palabra está entrando, pero también puede ver cuando la persona está bloqueando, que está haciendo como una fuerza para que la palabra se detenga. Pero le digo en esta noche, la palabra no se detiene, la palabra va a llegar, la palabra va a penetrar. Aunque usted la quiera detener, la palabra va a llegar. Pero aquí es donde muchas veces el predicador me dijo, mi amigo, ahí es donde yo, cuando veo ese bloqueo, cada quien tiene su estilo, yo no, yo estoy reprendiendo en mi mente. Estoy predicando y al mismo tiempo estoy diciendo, Señor, reprende ese mal espíritu que tienes, hermano. Reprende ese mal espíritu que tienes, hermana. Reprende. Y estoy predicando y estoy reprendiendo en el nombre del Señor el espíritu que está atormentando, que ha llegado, no que está apoderado de la persona, pero que le está obstaculizando, que está trabajando para que la palabra no llegue. Porque ninguno de ustedes puede ser endemoniado si tienen el Espíritu de Dios, y si tienen a Cristo, ustedes no pueden ser endemoniados, no pueden ser poseídos por los demonios. Pero sí, el enemigo puede trabajar en la mente de ustedes. ¿Y qué es lo que usa el diablo? Las preocupaciones que usted dan, los problemas que andan. Los problemas que andan lo agobian, las dificultades que tiene lo agobian. Entonces hace una pared, un bloqueo en la mente que usted aparentemente está aquí, pero no está aquí. Su mente está con los problemas que tiene. Por eso, en el nombre de Jesús, el predicador tiene que aprender esto de estar diciendo, Señor, desbloquea esta mente, que esta persona salga bendecida, que esta persona salga edificada esta noche con tu santa palabra. Mi amigo lo que usa son lenguas. Dice, ¿por qué? Me dice, porque cuando yo hablo en lengua estoy reprendiendo a los demonios. Los hermanos no se dan cuenta que lo que estoy haciendo es reprender a los demonios, pero yo sé lo que estoy haciendo, estoy reprendiendo a los demonios. El hermano Chille Ávila lo hacía en sus predicaciones, que de repente hablaba en lenguas para reprender a los demonios. Hay muchos predicadores que lo hacen. Yo algunas veces lo hice quizás, pero yo prefiero predicar y no perder el hilo del mensaje. Y aunque eso es duro, porque se necesita ir hilvanando el mensaje y al mismo tiempo estar luchando con todo el montón de mentes bloqueadas por el enemigo. El asunto es que uno se da cuenta. Aquí uno arriba se da cuenta, el que tiene la mente bloqueada. Uno puede darse cuenta. Si usted me pregunta, pastor, ¿me puede decir quién, alguno aquí? Yo se lo puedo mencionar. El que tiene una mente bloqueada, se nota en su mirada, se nota en su rostro, se nota que está bloqueado, está bloqueada la persona. Y ahí es donde uno tiene que, como predicador, predicar y al mismo tiempo reprender, atar a los demonios y lanzarlos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso vean ustedes, ahí estoy hablando por un momento, la importancia de lenguas. La importancia. Porque estoy predicando en el español, pero en mi espíritu, yo no sé en qué idioma estoy reprendiendo a los malos espíritus. Aleluya, aleluya. Estoy predicando y yo no sé si entre los que están sentados alguno ha venido con la mentalidad de venir a estallar una bomba o de venir a disparar un fusil, una pistola. Así que uno está predicando y en el nombre de Jesús te atamos mal espíritu, atamos toda cosa contraria, todo aquello que quiere obstaculizar, estorbar. En el nombre de Jesucristo lo atamos. Y de tal manera que la persona quiso actuar y no pudo, porque hay un poder mayor que el que está en esa persona. Aleluya, aleluya. Y de vez en cuando, pues, llega un momento que uno exterioriza
es decir, dice unas cuantas palabras en lenguas, no es lo más debido, no es lo más recomendado, según Pablo, hablar en lenguas en los púlpitos, no lo es, porque la gente no entiende lo que uno está diciendo. Mas sin embargo, de repente llega un momento en que la situación espiritual en uno lo hace que las lenguas afloren y se le sale algo, y no es pecado hacerlo. A eso es lo que quería llegar. Porque alguno puede decir, pastor, pero alguna vez usted ha hablado en lenguas en el púlpito. Sí, es decir, llega un momento en que aquello es tan así que llega a uno, pero no es lo más recomendable hacerlo, adorar a Dios, es decir, pero tampoco es que sea prohibido. San Pablo recomienda no hacerlo, pero no lo prohíbe. Al contrario, al final vamos a ver que Pablo dice, yo quisiera que ustedes hablen en lenguas. Y yo quisiera que ustedes hablen en lenguas. Aleluya. Imaginemos en un culto aquí todos ustedes adorando a Dios en lenguas, usted y Dios nada más. No que se oiga la gran bullanga, sino que usted y Dios hablando en lenguas, adorando a Dios en lenguas. Y no digo que en algún momento se le puede escuchar al fondo un par de palabras en lenguas que usted dijo, y no es pecado, no es prohibido que se le salga. El punto es que usted debe saber que no lo está haciendo para llamar la atención sobre usted, para querer aparentar que usted es espiritual, que usted es grande, sino que lo está haciendo porque está derramando su alma delante de la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Pablo afirma que el que habla en lenguas en la congregación no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que su espíritu, dice Pablo, habla misterios. Habla misterios. Así que yo puedo adorar a Dios en lenguas cuando alguien me está interpretando las lenguas con las que estoy adorando a Dios. Y que la persona que está interpretando puede decir lo que estoy diciendo. Amén, no hay problema. Pero si no hay, voy a adorar a Dios en espíritu. Yo en lenguas a Dios. Lo que estoy enseñándoles es que no es necesario gritar ni mucho menos unos espectáculos que estamos viendo, que la gente mueve la cabeza y que se mueve y que hace tantas cosas raras que no son ni bíblicas ni están en la Biblia. A eso es lo que me estoy refiriendo, y que muchas veces nosotros a eso le llamamos unción, y eso es lo que es relajo. Aleluya. Que saltan, que se tiran, que hacen piruetas como que estuviéramos en el circo de los hermanos Vázquez. No es eso lo que la Biblia enseña, no es eso lo que la Biblia dice, y que agarran el pelo y que dan vuelta al pelo. Yo eso lo he visto a gente que está pero con malos espíritus. ¿Entendió? Aleluya. ¿Ah? Y que se andan cayendo y botando todos los floreros. Yo vi una imagen que mandaron, las bancas tiradas, las sillas quebradas. ¿Cómo el espíritu va a hacer eso? ¿Ah? Los boricuas lo hacen. Sí, yo sé. Las sillas quebradas. Solo falta que hagan como los que la lucha libre, que agarran las sillas y se las quiebren en la cabeza y piensan que es el espíritu el que les está diciendo que se las quiebren en la cabeza. No. Aleluya. Bueno, Pablo expresa. Mire el capítulo 14, versículo 5. Así que dice Pablo, ¿Quisiera qué? Que todos vosotros hablaseis en lenguas. Pablo está expresando un deseo. Que todos habláramos en lenguas. ¿Y quieren que les diga algo? Yo también quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Insisto, que maravilloso sería un culto donde todos estamos adorando a Dios en lenguas. En lenguas, en silencio, pero estamos hablando en lenguas. Y eso es, si alguno de ustedes no sabe lo que es eso, no sabe de lo que se ha perdido, adorar a Dios en lenguas. Eso es maravilloso, eso es lo más lindo que puede ocurrir. Una cosa es estar adorando a Dios en nuestro lenguaje natural, y otra cosa es cuando estamos en el espíritu adorándolo en lenguas. Entonces, así que Pablo dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis.
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí Pablo deja entrever de que en Corinto habían hermanos que hablaban en lenguas, que tenían el don de lenguas y que también las podían interpretar. Y yo no dudo de eso, de que hay hermanos que pueden tener el don de lenguas y que también pueden tener el don de interpretación de lengua. No dudo que eso se dé. Sí se da. Sí se da de que la persona puede tener puede ser usada, no que tenga, que puede ser usada por el don de lenguas y ser usada también con el don de interpretación también. Eso no hay duda. Es bíblico, de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo. Bueno, pero Pablo no se va a contradecir. Y a San Pablo dijo, no todos hablan en lenguas. Así que va a ser imposible que alguna vez mi utopía de que todos hablásemos en lenguas un día adorando a Dios se va a cumplir. No, porque dice Pablo, no todos hablan en lenguas, no todos hablan en lenguas. Es decir, porque hay muchos dones como para que Dios nada más nos use con el don de lenguas. Bueno, en el 12:30, ¿qué es lo que dice acá el versículo? Procurad, dice, pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que ese fue el camino del amor que San Pablo nos mostró. Estoy dando ya, recapitulando esta enseñanza de esta noche. Bueno, el que habla en lenguas, esto es lo último, se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. O sea, uno habla en lenguas y sale uno con la camiseta sudada, en éxtasis, que si en ese momento viene la esposa y le dice, ¿me puedes dar $200? 300 te doy, mi amor. ¿Verdad? Búsquelo cuando vaya saliendo de la presencia del Señor y le aseguro que los zapatos amarillos que tanto quiere ya los va a tener. ¿Verdad? Entonces, y lo mismo, cuando ella venga saliendo de orar, dígale que le haga el caldo de res que tanto quiere, el caldo de lengua, y se lo va a hacer, porque en el momento viene, sí, mi amor, ahorita te lo hago. ¿Ah? Viene con el rostro transfigurado, viene saliendo así como Moisés cuando salía de la presencia del Señor, que venía con el rostro transfigurado. Y cuando uno sale de la presencia del Señor, después de haber tenido esa experiencia, uno sale transfigurado. Por eso le digo, aprovéchelo ahí. Aleluya. Por eso muchos se vienen a aprovechar a mí cuando voy bajando el púlpito. Aleluya. Bueno, entonces dije que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, mientras el que profetiza edifica a la iglesia. Por ejemplo, yo aquí, mi propósito es edificar a la iglesia. Y que de alguna manera yo también soy iglesia, así que yo también soy edificado con la palabra del Señor. Y ahí lo dice el versículo 4 del capítulo 14. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces dice Pablo, profetizar es mayor que hablar en lenguas. Profetizar es mayor que hablar en lenguas. Predicar la palabra, enseñar la palabra es mayor que hablar en lenguas. Entonces, ¿por qué entonces voy a hablar en lenguas cuando estoy profetizando? Ya lo expliqué por qué, porque algunas veces se hace necesario, cuando hay esas luchas fuertes a la hora de enseñar, a la hora de predicar, y porque también algunas veces el hablar en lenguas, de alguna manera, para aquellas personas que están dudando del mensaje, del mensajero y del mensaje, les viene a mostrar de la autoridad o la procedencia o la fuente del mensaje mismo, que es el Señor el que está hablando a través de su siervo. Aleluya. Bueno, algunos, como ya lo dije antes, el Señor les ha dado también el don de interpretar. Así que para la persona que me preguntó que si la misma persona que habla en lenguas puede interpretar, sí, sí puede, sí se da, sí puede hacerlo. Lo más sabio sería que alguien más interprete. ¿Para qué razón? Para que no se diga que la persona está acomodando nada más lo que quiere decir. Pero si no hay nadie y la persona tiene la interpretación, puede hacerlo. Voy a concluir en 1 Corintios 14:40. Versículo 39 y 40.
Así que, hermanos, procurad profetizar. Procurad profetizar. Procurad enseñar la palabra, predicar la palabra. Procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Esta es la conclusión de Pablo. Anhelen profetizar. Anhelen profetizar. El mayor don, mayor que el de hablar en lenguas. Predicar la palabra, enseñar la palabra. Anhelen ese don. Que el Señor les dé la capacidad, la sabiduría para enseñar la palabra, predicar. Es decir, los líderes, los más de 150 líderes que tenemos en esta iglesia, que el Señor les ha dado el don de enseñar, el don de predicar, el don de profetizar. Y alabamos a Dios por eso. Pero al mismo tiempo San Pablo dice, y no impidáis el hablar en lengua, es decir, no menospreciamos a los que hablan en lenguas. Aunque profetizar es mayor, enseñar es mayor, predicar es mayor, pero el don de lenguas tiene su importancia, tiene su lugar. Pero hágase todo decentemente y con orden. Este tema va a continuar el próximo miércoles, si Dios lo permite. Pero pienso yo de que hay muchas prácticas no bíblicas en el uso de los dones espirituales. Hay muchas prácticas no bíblicas. Claro, no me voy a enfocar a eso, pero es probable que ustedes me ayuden esta semana con esos videos que tienen de esos desórdenes y que nuestro ingeniero allá de cámara nos pueda ver algunas cosas que probablemente ustedes las hayan visto y que ustedes hasta dicen, no, ahí no puedo opinar porque, ¿y qué si es del Espíritu? De acuerdo a lo que Pablo dice, háganse todo decentemente y con orden. Se puede ver lo que no tiene ni decencia ni tiene orden. Y si no tiene decencia ni tiene orden, probablemente eso no sea del Espíritu Santo. ¿Quieren ponerse de pie en esta noche para que nos vayamos a descansar? Respiren profundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por instruirnos. Señor, es un tema bastante delicado, Señor, y pido, Señor, que lo que haya enseñado se haya pegado a tu santa palabra para nuestro provecho, nuestra edificación, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.